y a compartir. Bueno, entonces hoy vamos a seguir viendo cómo llegar a estas ecuaciones o a este modelo matemático para estudiar este tipo de cáscaras, de este tipo de estructuras. Y vamos a ver si podemos terminar con las relaciones elásticas y los esfuerzos resultantes. Recordemos entonces que habíamos partido como guía de este diagrama, en el cual habíamos puesto en evidencia los campos vectoriales de fuerzas y deformaciones. ¿Qué es lo que pasa, no? O sea, cuando aplicamos fuerzas se producen desplazamientos y estos desplazamientos relativos producen las deformaciones. Y por medio de relaciones cinemáticas habíamos unido dado las relaciones entre esos desplazamientos o corrimientos y el tensor de deformaciones. Y ahora vamos a ver la relación que hay entre las deformaciones y las tensiones internas por medio de esto que denominamos relaciones elásticas. Elástica porque estamos en el campo de los materiales elásticos isótropos. Un repaso de las hipótesis en las cuales nos estamos basando, deformaciones y desplazamientos pequeños, el espesor también pequeño, y no lo dice acá, pero no hay tampoco un cambio en el espesor, es decir, no se producen cambios de espesor por la aplicación de la carga. Las secciones normales a la superficie de referencia permanecen normales a la misma una vez que se ha deformado, y estamos admitiendo que las tensiones al plano normal, sigma n, son nulas, que no son nulas específicamente, pero las estamos considerando nulas. Tenemos aquí un elemento diferencial de una cáscara cualquiera. Ponemos en evidencia las coordenadas generalizadas, φ1 y φ2, parámetros con respecto a lo cual estamos desarrollando esta teoría. El plano rosa sería la superficie de referencia, el plano celeste sería la superficie equidistante, y acá pueden ver una distribución de las tensiones normales en el sentido 2, en el sentido de la coordenada generalizada 2. Estos serían los sigma 2, en la dirección 2. Lineal, como ven ustedes, y a una distancia phi sub 3, voy a considerar un diferencial phi sub 3, es decir, un estrato, un pedacito de altura de phi 3. Entonces tengo ahí un área que va a ser de altura de phi 3 y de base va a ser ds2 o de phi 2, que era igual, ¿se acuerdan?, al parámetro de la M A2 por diferencial, estoy en la dirección 1, A1 por ds1. Esta es la dirección 1, por lo tanto, los elementos de arco ds van con el subíndice 1, que va a ser entonces el parámetro de la M A1 por dφ1. Acá, en esa altura, o sea, a phi sub 3, me está actuando una tensión normal, sigma 2, que tiene el asterisco porque es la superficie equidistante. Y esas tensiones me provocan o tienen como resultado una fuerza normal que la voy a señalar, por ejemplo, con esta flechita azul. Entonces, de vuelta. En esta sección tengo tensiones normales que estarían en la dirección del parámetro phi sub 2. Tienen una distribución lineal por hipótesis. El plano rosa es la superficie de referencia, el azul una superficie equidistante, situado a una distancia phi sub 3. Las tensiones normales que estoy poniendo en evidencia son las sigma 2 asterisco. ¿Por qué? Porque las estoy considerando a esa distancia phi sub 3. O sea,
en la superficie equidistante. La ley de Hooke es las tensiones igual a E sobre 1 menos mi cuadrado, E el módulo de elasticidad, mi el coeficiente de Poisson, por las deformaciones específicas, E sub 2 más mi por la deformación específica epsilon 1. Acá está todo con asterisco porque estas deformaciones específicas nos estamos refiriendo siempre a la superficie equidistante, que como siempre la designamos con ese asterisco. Esto no es más que la ley de Hooke, aplicada a una distancia phi sub 3. Y, como hemos dicho, allí vamos a considerar un área elemental que va a ser de phi 3 como altura y de base va a tener el arco de S1, que va a ser A1 por d phi 1. Y ese A1 va a ser, A1 va a ser el parámetro de la ME, pero en la superficie equidistante, por eso es que tiene ahí lo vamos a designar por el asterisco. Bien, esa fuerza azul es la resultante, entonces, de estas tensiones que están actuando en el área elemental de A asterisco. Vuelvo a decir, esa flecha azul me está indicando una resultante, una fuerza elemental resultante de las tensiones sigma 2 asterisco actuando en el área elemental de A asterisco. Veamos ahora entonces más de cerca ese elemento de S1 que estamos considerando. Es como que saco el pedacito ese y ahora lo estoy mirando, sería frente al parámetro phi 1. Entonces, tiene una longitud de S1 a 1 de phi 1 en la superficie de referencia, por eso está sin los asteriscos. Y a una distancia phi sub 3 voy a tener el arco de S1 asterisco, que es el que yo me estoy refiriendo allá, que es igual a A1 asterisco, o sea, el parámetro de la ME en la superficie equidistante por diferencial de phi 1. A phi 3 tengo entonces ese elemento, un pedazo, un diferencial de phi 3. Esa es la altura de phi 3. Y la longitud sería de S1 asterisco. Eso me hace el área elemental asterisco que estaba en la filmina anterior. Y allí está aplicada esa tensión, toda la sección, pero yo estoy considerando nada más que la fuerza elemental producida por las tensiones en esa área elemental marcadita con azul, con celeste. Allí tienen entonces el área elemental de S1 asterisco por d phi 3 igual a 1, que es el parámetro de la ME en la superficie equidistante, de phi 1, de phi 3. Esto ya lo conocemos, lo hemos visto, no está deducido, pero lo hemos visto, que en la superficie equidistante el parámetro de la ME A1 asterisco se transforma en A1 por 1 más phi sub 3 sobre R1, donde R1 sabemos es el radio de curvatura principal en la dirección 1. Esto es una simple reemplazo de estos parámetros. Entonces, como siempre, queremos referir todo a la superficie de referencia. Vuelvo a decir, el de asterisco es la superficie equidistante y luego lo transformo a la superficie de referencia. Volvemos entonces a nuestro elemento diferencial. La tensión, ya vimos cuál es su valor, esa fuerza elemental que vale sigma 2 por el área elemental de A. Y ahora vamos a integrar, sumar todas las fuercitas elementales que hay en esta sección en el espesor H y me va a dar como resultante una fuerza que le voy a llamar N2. N2.
¿Por qué? Porque es una fuerza que está actuando en la dirección 2. Vuelvo a decir que esto que está acá, esta integral, es simplemente la suma de todas esas fuercitas elementales que vimos en una área elemental. Ahora sumamos todas las áreas elementales, todos los pedacitos de áreas, lo vamos sumando en el espesor y me da como resultado un esfuerzo normal N2. A ese esfuerzo normal N2R lo voy a referir a la longitud, o sea, lo quiero sacar por unidad de longitud, por lo tanto lo refiero a la longitud de A1 de Φ1 de la superficie de referencia. Entonces, lo que hago es simplemente reemplazar el valor del área elemental que había encontrado, que está en la filmina anterior, recuerdan, A1 por 1 más Φ3 sobre el radio de curvatura en la dirección 1 por dφ1 por el dφ3. Esa era el área por dφ3. Y esta integral me da, haciendo o contemplando esta hipótesis, que es la hipótesis de Lab, que en general se cumple en las cáscaras, en la mayoría de las cáscaras y sobre todo en las cáscaras que vamos a estudiar nosotros, en el cual por el pequeño espesor de la hipótesis, Φ3 sobre R2, o R1, perdón, en este caso, es muchísimo menor que 1. Acá tendría que decir RI, porque según cualquiera es siempre menor que 1. Por lo que ahora me queda que N2, al reemplazar esto, hago las cuentas y me queda esta expresión muy simple que está aquí. La integral de las tensiones sigma 2 asterisco por el diferencial Φ3. O sea, mi variable es Φ3. N2, vuelvo a decir, es el esfuerzo normal en la dirección 2 por unidad de longitud. Vamos a ver los esfuerzos internos en teoría de cáscara, como en placa, van a ser por unidad de longitud. Entonces, las unidades de este esfuerzo, que van a ser una fuerza sobre una unidad de longitud, kilonewton sobre metro, kilonewton sobre centímetro, toneladas sobre metro, etc. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? A esta tensión, que era igual a al E sobre 1 menos mi cuadrado por epsilon 2 más mi por epsilon 1, reemplazo las deformaciones específicas, epsilon 1 y epsilon 2, por las expresiones que encontré en la clase anterior. Entonces, epsilon 2 asterisco referido a la superficie de referencia, ¿cómo se calculaba? ¿Cuál era? Era la deformación específica en la dirección 2 de la superficie de referencia más Φ3 por el cambio de curvatura en la dirección 2, más el coeficiente de Poisson-Mi por epsilon 1, o sea, la deformación específica en la superficie equidistante, que en función o reemplazando por su equivalente en la superficie de referencia, tengo el valor que se señala en el círculo rojo. Entonces, N2 lo voy a integrar entre menos h sobre 2 y h sobre 2, o sea, el espesor sigma 2 asterisco de phi. Ahí es de Φ3, no sé qué hace, ya después lo voy a corregir. Saco, ahora reemplazo el sigma 2 que está allá arriba, saco las constantes, e por 1 menos mi cuadrado, y me queda esta expresión que es la que tengo que integrar. Bueno, lo que hago ahora es simplemente agrupar lo que está sin multiplicar por Φ3 y llevo a otro paréntesis lo que está, saco factor común Φ3. Entonces, en la primera parte, ¿qué es lo que hice? Nada más que agrupar epsilon 2 más mi epsilon 1 más, y después llevo Φ3 y que es factor común de cambio de curvatura 2 más mi por cambio de curvatura en la dirección 1. Nada más que eso es lo que hace esta operación.
Integro, recordemos, la variable es phi sub 3, y me queda entonces el primer término por phi sub 3, más el segundo término que tiene phi sub 3, que daría al cuadrado sobre 2. Y a eso lo tengo que valorizar, dar valor entre menos h sobre 2 y h sobre 2. ¿A qué? A phi sub 3 y a phi sub 3 al cuadrado sobre 2. Con lo cual me queda lo que está acá, porque h3 lo reemplazo por h sobre 2 menos h sobre 2, me queda 2 veces h sobre 2, que es el resultado que está aquí, simplifico y me queda directamente h. Mientras que en el segundo término tengo la variable al cuadrado, por lo tanto voy a hacer h al cuadrado sobre 2 menos h sobre 2 al cuadrado menos h cuadrado sobre 4. ¿Se entiende, no? O sea, al reemplazar phi sub 3 al cuadrado, h sobre 2 y menos h sobre 2, y hacer las cuentas, es una resta de h cuadrado sobre 2 al cuadrado, por lo tanto, esto es igual a 0. Entonces, este segundo término se simplifica y me queda que el valor de N2, que es el esfuerzo normal por unidad de longitud, es E por H por 1 menos mi cuadrado por epsilon 2 más mi epsilon 1. Como ven, bastante simple. Y E por H por 1 menos mi cuadrado es lo que se denomina la rigidez extensional. Entonces tengo un esfuerzo, una rigidez y deformaciones. Nada nuevo, es lo que siempre hemos visto. Deformaciones multiplicada por una rigidez me da un esfuerzo. Eso es lo que significa este esfuerzo normal en la dirección 2. Si hemos tomado un pedazo en la otra dirección, voy a encontrar el esfuerzo normal en la dirección 1, absolutamente similar a este, nada más que con cambio de índices, y sería que el esfuerzo normal en la dirección 1 es la rigidez extensional, E por H por 1 menos mi cuadrado, por la deformación específica 1 más coeficiente de Poisson, deformación específica en la dirección 2. Entonces, acá resumimos los esfuerzos membranales. Les llamo membranales porque son los típicos de membrana. Ya vamos a ver cuándo se dan el estado membranal y el estado de flexión en una cáscara. Pero estos son los de membrana, son los que están en el plano, que no lo tienen las placas. Recuerden que nosotros allí hemos despreciado los esfuerzos membranales. Todos los esfuerzos normales no los hemos considerado. En cambio acá, en las cáscaras, tenemos estos esfuerzos membranales que son los más importantes. De alguna manera, el diseño de la estructura tiene que tender a que resista las cargas prácticamente o óptimamente con los esfuerzos membranales, que tenemos N1, N2 y el esfuerzo tangencial N1,2. Así como sacamos para N2, se lo puede sacar también para N1. Lo que está acá, lo que hemos hecho acá es desarrollar las deformaciones específicas, epsilon 1 y epsilon 2. Entonces, acá en la primera parte, todo esto que está señalando el cursor, espero que lo vean, eso es epsilon 1, más el coeficiente de Poisson por epsilon 2, que es todo lo que está acá en la segunda parte. Y acá estoy viendo que he repetido un error, porque esto es... Ah, no, esto está bien. Acá están bien las deformaciones. Y en N2 tenemos lo mismo, más mi por epsilon 1. Y acá tenemos, fíjense, A2 sobre A1 por la derivada con respecto de 1 de U sub 2 por A sub 2, más A sub 1 sobre A sub 2 por la derivada de U sub 1, o sea, son las cruzadas. Típico de los esfuerzos tangenciales. Entonces, acá tengo los esfuerzos membranales. Estos están en el plano de la cáscara. Pueden ser de tracción, pueden ser de compresión. Y están actuando en el plano de la cáscara. Después, cuando deje de pasarles esta presentación, lo vamos a señalar en estos modelitos que tengo de Telgopor para que se entiendan bien.
Pero ustedes ya se deben dar una idea que N1 va a ser el esfuerzo extensional, el esfuerzo longitudinal en el sentido de la coordenada 1. Y el N2 van a ser estos esfuerzos normales en el sentido de la coordenada que hayamos llamado 2. Y los N1, 2 son los tangenciales. Bien, ahora tengo esa fuerza elemental que habíamos llamado sigma 2 por dA en asterisco en la superficie equidistante, que es la fuerza sub. Estas fuerzas también tienen un momento respecto al plano de referencia o al eje de referencia cuando lo cortamos con un plano. Entonces, hay un momento actuando. Y esos momentos elementales de cada una de estas fuerzas la vamos a definir como la expresión que estoy señalando en este momento. Sigma 2 asterisco por dA, o sea, por la superficie elemental asterisco, es una fuerza. Phi sub 3 es el brazo de palanca. Entonces, la fuerza por esa distancia me da un momento elemental en la dirección 2, tal como placa, no es alrededor de 2, sino en la dirección de la coordenada 2, que le voy a llamar dm2. Si integro nuevamente todos esos momentos elementales en el espesor de la cáscara, voy a tener un momento resultante M2. A este momento resultante también lo voy a definir, lo voy a referir por unidad de longitud, que va a ser A1 de Φ1. Allí arriba tienen ustedes la expresión un poco más desarrollada, que es lo que hemos desarrollado nada más que el área elemental de A, y con la misma hipótesis de que el espesor o la variable, esta distancia Φ sub 3 muchísimo más pequeña que el radio de curvatura en esa dirección, llego a la conclusión que el momento resultante, o sea, el momento flector, es un esfuerzo interno en la dirección 2 por unidad de longitud, es la integral en el espesor de las tensiones normales 2 en la superficie equidistante por la distancia de la superficie equidistante a la superficie de referencia Φ sub 3 diferencial de 3. Entonces lo único que cambia con respecto a de las tensiones es que estoy multiplicando ahora por esta variable Φ sub 3, que es una distancia. Tiene el sentido de una distancia. Bien. De nuevo pongo en evidencia las tensiones 2 en la superficie equidistante. De nuevo voy a expresar las deformaciones específicas de la superficie equidistante epsilon 1 y epsilon 2 asterisco por sus valores referidos a la superficie de referencia que analizamos en la clase anterior. Y tengo allí la ecuación o la cuenta que tengo que hacer, es decir, integrar entre menos h sobre 2 y h sobre 2 las tensiones sigma 2 asterisco por Φ sub 3 diferencial de Φ sub 3. Y esto es igual a lo que tienen ustedes allí, que es una operación simple de agrupar todo lo que no multiplica a Φ sub 3 por aquello que multiplica a Φ sub 3. Acá está esa operación. Entonces, M2 es E por 1 menos mi cuadrado, lo saco fuera y tengo agrupado todo lo que me está multiplicando a Φ sub 3 y todo lo que me está multiplicando a Φ sub 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo un Φ sub 3 y otro Φ sub 3 acá. Entonces, esta sería la cuenta o la ecuación básica que yo ahora voy a resolver en Φ sub 3. Como siempre, miren, la variable es Φ sub 3. O sea que tengo que integrar Φ sub 3 y Φ sub 3 al cuadrado. Todo esto que está en paréntesis es, en este caso, una constante.
Bien, haciendo la integración, me queda que voy a tener que epsilon 2 más mi por epsilon 1 multiplica a phi sub 3 al cuadrado sobre 2. Y capa 2 más mi capa 1, o sea, los cambios de curvatura están multiplicando ¿a quién? A phi sub 3 al cubo sobre 3. Es el resultado de la integración. Y ahora, ¿qué hago? Pongo valores entre menos h sobre 2 y h sobre 2 porque es una integral definida. Hago las cuentas y me queda que esta primera parte, donde están las deformaciones específicas longitudinales, esa primera parte es 0 porque esa cuenta, o sea, la resta de 2 cuadrados me da igual a 0. Pero donde tengo los cambios de curvatura, me resulta en que al valorizar phi sub 3 al cubo sobre 3, entre menos h sobre 2 y h sobre 2, resulta h cubo sobre 12. Por lo tanto, el momento flector en la dirección 2 por unidad de longitud es E por h cubo, h es el espesor de la cáscara, sobre 12 por 1 menos mi cuadrado por el cambio de curvatura en la dirección 2 más coeficiente de Poisson por el cambio de curvatura en la dirección 1. De nuevo tengo deformación, acá en el paréntesis, multiplica una rigidez, que en este caso se llama la rigidez flexional, E por h cubo 12 por 1 menos mi cuadrado, que ya lo conocen ustedes perfectamente, porque es la rigidez flexional que también vemos en placas. Y eso me da como resultado el esfuerzo M2. En la otra dirección va a ser exactamente lo mismo el razonamiento, muy simple, fuerzas elementales, pero ya en la dirección 1, momentos en la dirección 1, cambio los índices y voy a tener los resultantes de las cuplas de tensiones, que van a ser entonces M1, M2 y M1,2. O sea, momento flector en la dirección 1, momento flector en la dirección del parámetro phi sub 2 y los momentos torsionales, momentos de torsión. Acá en la primera parte tengo la expresión del cambio de curvatura en la dirección 1 más mi por el cambio de curvatura en la dirección 2, lo que está entre paréntesis. En la expresión del momento M2, la primera parte es cambio de curvatura en la dirección 2 más mi por el cambio de curvatura en la dirección 1. Y, por supuesto, el M1,2 tiene las derivadas cruzadas como corresponde. Donde tita, ese tita 1, tita 2, repasemos, recordemos, era un giro, era el giro de las tangentes a la cáscara en la dirección 1 y tita 2 el giro de la tangente a la cáscara en la dirección 2. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es determinando giros, o sea, derivadas, cambios en esos giros de las tangentes. Bien, entonces hemos visto las relaciones elásticas y a estas relaciones elásticas las hemos puesto, los hemos integrado a las tensiones para que nos den los esfuerzos internos. Estos esfuerzos internos los hemos puesto primero en función de las deformaciones específicas, o sea, el tensor, acá hemos hecho uso del tensor de deformaciones. Y luego, como ya conocemos las relaciones que hay entre estas deformaciones específicas y los desplazamientos por medio de las relaciones cinemáticas, finalmente tenemos o hemos logrado la relación que hay entre los esfuerzos internos y los desplazamientos. Es decir, los esfuerzos membranales, N1, N2, N1,2, los esfuerzos hasta ahora flexionales, M1, M2, M1,2, en función de U sub 1, U sub 2 y W, que son los desplazamientos de la cáscara. Entonces, ya nos vamos acercando a
definir después entre la relación de las tensiones con las fuerzas para finalmente llegar a lo que realmente queremos, que es en algún momento determinar fuerzas, la relación entre fuerzas y los desplazamientos, que sería la ecuación, lo que se denomina ecuación del problema. Entonces, quiero que lo vayan haciendo el mapa en su mente, en la comprensión de este problema, donde hemos partido de desplazamientos para determinar deformaciones por medio de relaciones cinemáticas. Ahora acabamos de hacer las relaciones elásticas entre el tensor de tensiones y el tensor de deformaciones. Y haciendo los reemplazos hemos determinado las relaciones entre las tensiones, o sea, los esfuerzos internos porque lo hemos integrado, y los desplazamientos. Bien, hasta acá, ¿algún problema, alguna duda? ¿Quieren que repita algo o no? Profe, ¿podría repetir Sí. lo de la variable esta ρ1 que aparecía ahí? ¿Qué significaba? El giro de la tangente. Ese. A ver, un momentito. Voy a bajar mis modelos, así ya lo vemos directamente acá.